Sí, es jueves y como todos los jueves, hoy la mesa de análisis de los periodistas Puntos y Comas con Violeta Vázquez Rojas, con Pedro Mellado y con Jorge Cepeda Patterson. Hoy, pues sí, hay temas de enorme relevancia y les damos la bienvenida a los tres. ¿Cómo están, Violeta, Pedro, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Y Alejandro Páez Varela, por supuesto, para que no sea convidado de piedra. Bueno, hoy hay tres temas de una enorme relevancia y el primero ha generado una enorme controversia también. No es un tema nuevo, tampoco es la primera vez que uno de los protagonistas habla sobre eso, pero por supuesto lo hizo el día de antier con mayor énfasis. Me refiero al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien pues acusó una operación de Estado de Felipe Calderón para encubrir a los familiares de Margarita Zavala por el incendio en la guardería ABC en 2009. Pues ese es el primer tema, Violeta Vázquez Rojas. ¿Y cuál es la posición que tienes tú al respecto? Bueno, yo creo que el tema de la guardería ABC debe ser uno de los pasajes más dolorosos que ha vivido México en su historia reciente, ¿no? Y creo que es un tema a tal grado doloroso que hemos decidido olvidarlo y sacarlo un poco de la memoria colectiva, a pesar de la tremenda injusticia que se vivió ahí, que se sigue viviendo. Entonces, las declaraciones de Saldívar de hace 2 días me parece que son relevantes precisamente por lo que dices, Álvaro, porque no son nuevas, ¿no? Y lo que es increíble en este contexto es, uno, que el tema se haya dejado pasar, ¿no? Que es más que cause toda esta sensación de novedad, el hecho de que Saldívar nos recuerde algo que ya sabíamos. Y por otro lado, el hecho de que lo hemos olvidado a tal grado que Margarita Zavala es diputada, cuando el agravio en el que incurrieron pues sus familiares, pero también los funcionarios responsables en ese momento, tanto municipales como federales y estatales, pues debería ser algo siempre presente, ¿no?, en la memoria del país, y creo que es importante de vez en cuando refrescarnos esos pasajes y refrescarnos cómo era la relación del poder, digamos, del Ejecutivo con el Poder Judicial en ese tiempo también. Pedro Mellado. Bueno, lo que dice Violeta es muy cierto. Hay que rescatar ciertos temas, hay que volverlos a contextualizar. En algunas ocasiones hay que regresarnos un poquito en el tiempo, porque a veces perdemos la perspectiva de ciertas cosas. Quienes no estuvieron de acuerdo con lo que dijo el ministro Saldívar, lo acusaron de muchas cosas feas, incluyendo aquella de que por qué se tardó tanto tiempo en ser tan claro en exponer estas presiones a las que asegura se vio sometido, tanto por el secretario de Gobernación como por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en ese presumible afán de querer defender a la familia de Margarita. Pero creo que si nos regresamos un poco en el tiempo, habría que tomar en consideración que fue justamente el ministro Saldívar el que encabezó la comisión investigadora del Senado, que en aquel entonces el Senado tenía la facultad de investigar casos de violaciones graves a derechos humanos y a garantías individuales, una facultad que ya no tiene y que ahora le corresponde única y exclusivamente a las fiscalías, pero en aquel entonces, cuando estamos hablando de 2009-2010, el Senado de la República tenía esa facultad y quien estaba al frente de esa comisión investigadora era justamente el ministro Saldívar. Pongo mucho énfasis en eso porque me regresé un poco en el tiempo al martes 15 de junio del 2010 y encontré una crónica documentada de un reportero que se llama Víctor Fuentes, donde habla de las presiones a las que fue sometido el ministro Saldívar por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte,
6 contra 5, porque el ministro Saldívar quería ir mucho más a fondo en sancionar a varios funcionarios federales y estatales que él consideraba que debían de ser señalados como responsables, no solamente como involucrados, sino como responsables de que hubiese ocurrido esta tragedia donde murieron 49 niños. Y cito textual lo que dice la nota, o sea, 6 de 11 ministros de la Corte en reunión del Pleno censuraron a Saldívar, lo ningunearon a Saldívar, incluso lo consideraron en términos llanos como un extremista y dijeron que no era posible que la Suprema Corte se convirtiera en la máxima autoridad moral y política, en este caso de la guardería ABC. Pero lo que dijo Saldívar desde entonces, estamos hablando del 14 de junio del 2010, dijo sencillamente esto: es momento que esta Suprema Corte envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro país debe de dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada, en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencia de las autoridades y no hay responsables. Los titulares de las notas que siguieron a este asunto hablan de la exoneración de por lo menos 6 o 7 funcionarios federales y estatales, porque los ministros de la Corte no quisieron ir a fondo. 6 de 11 ministros frenaron el dictamen que preparó Saldívar y le pusieron límites a una facultad que la Corte podría haber explorado hasta sus últimas consecuencias. Así es. Jorge Cepeda Patterson, por favor. Bueno, yo solo añadiría que desde luego Saldívar está en todo su derecho de volver a hacer ese planteamiento, particularmente ahora que está publicando un texto al respecto. Y lo que observo es aquí, por un lado, un patrón de conducta que se da en esta sociedad polarizada en la que vivimos, que consiste en descalificar al mensajero, la reputación del mensajero, las motivaciones del mensajero, para tratar de quitar la atención sobre el mensaje. Es decir, lo que está planteando Saldívar es sumamente grave y la respuesta de los elementos que son criticados de esta administración de Calderón, de los grupos conservadores que lo arroparon, etcétera, es no reconocer el contenido de esta crítica, que es suficientemente grave, y en cambio tratar de concentrar las baterías en que porque sí lo está diciendo o no lo está diciendo ahora, etcétera, cuando primero está documentado que lo dijo en su momento y ahora tendría todo su derecho para volver a presentarlo. Lo importante aquí es la discusión del contenido. ¿Y qué es el contenido? Bueno, otra vez aquí encontramos un patrón de una conducta que es muy común en los que detentan el poder. Calderón, un presidente que al ver afectada la reputación de la familia, en este caso de su esposa, responde tratando de ejercer influencia, o su administración, influencia sobre el aparato judicial. Algo no muy distinto a lo que hizo años después Enrique Peña Nieto cuando su esposa es cuestionada por prácticas discutibles con el tema de la Casa Blanca y otra vez desde el Ejecutivo se hace una enorme presión tanto sobre medios como sobre los aparatos de investigación para tratar de proteger a sus allegados. Y bueno, y los críticos de hoy en día dirían que cuestionarían si la estrategia del presidente López Obrador, ahora que está siendo cuestionado su hijo, ha sido absolutamente neutra o no lo es. Pero lo que sí podemos ver es que el poder ejecutivo desde los espacios privilegiados que tiene, una y otra vez se mueve en función de responder a los cuestionamientos que se hacen a sus familiares. Abundaría, si me pueden responder muy rápidamente a este mismo tema con una pregunta. ¿Debería la Fiscalía reabrir este caso y realizar una investigación a fondo? Pedro Mellado. Yo creo que lo primero que habría que considerar es, desde el punto de vista jurídico, si los delitos, los presumibles delitos que pudieron haberse cometido no han prescrito. Porque también hay que considerar una cosa, que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por la misma causa. En este caso habría que analizar con mucho detalle
hasta dónde podría considerarse que habría prescripción en algunos de los delitos que podrían sancionarse, y después de eso ya en todo caso decidir si la Fiscalía, si alguna Fiscalía, no sé si la Fiscalía General de la República o la Fiscalía especializada en asuntos de corrupción tuviese que intervenir, pero creo que lo que primero tendría que definirse es si todavía, en términos de lo que establecen los códigos penales, tanto el de Chihuahua como el federal, habría algún delito que perseguir o que documentar o que investigar si es que no han prescrito todavía. Germán Martínez, Violeta Vázquez Rojas, Germán Martínez presentó una denuncia, de hecho, en la Fiscalía, y Calderón y Margarita Zavala no han sido juzgados. Si mal no recuerdo, hoy mismo en la mañana el presidente habló de que estaba incorporado el testimonio de Saldívar en la investigación, ¿no? Que está, entiendo que está corriendo, ¿no? Y justamente hablando de lo que menciona Pedro, el presidente señala que los delitos no han proscrito. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien esta parte, pero creo que definitivamente es decir, fue un suceso a tal grado grave que suscitó esta facultad de investigación de la Corte que tuvo en ese momento y de la que nos habló Pedro, y sería pues un crimen histórico que no hubiera justicia en este caso que ha sido tan alarmante para todos. ¿Cómo abonaría Jorge Cepeda realizar esta investigación que llegara a fondo, que llegara hasta estas dos cabezas de un grupo político fuerte? En un mundo ideal, por supuesto que ameritaría que este tema regresara a los tribunales y se planteara la posibilidad de una justicia efectiva y legítima y bien impartida, que no se hizo. Ahora, eso en un mundo ideal, pero también para ser realistas, cualquier investigación que se haga en este momento desde una fiscalía a la que se le asocia o se le identifica con intereses de esta administración, de este régimen, demos por descontado también que habrá una lectura sobrepolitizada del propio acto de justicia en términos de que se trata pues de un régimen crítico al anterior, que sería una lectura inevitable, desagradable y que cuestionaría mucho el proceso mismo. Pero insisto, en términos de justicia, en términos de lo que debería ser, por supuesto que ameritaría abrir el proceso e impartir justicia. La pregunta es si en un clima tan politizado como el nuestro, esta justicia sería posible más allá de cualquier posicionamiento subjetivo en términos político-ideológicos, para ser realistas. Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos al segundo tema de esta tarde, los alcances de la consulta de revocación de mandato. Les comparto la última frase, la última expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Él cuestiona, dice, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además les costó 500 millones la vez pasada y ahora ya les está costando 1,700 millones. ¿En dónde están los otros millones? Es lo que cuestiona el presidente. Y también el presidente cuestiona que haya municipios en donde no se vayan a instalar casillas. ¿Qué opinas al respecto, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, creo que todo este proceso de la revocación de mandato, desde la aprobación de la ley reglamentaria y todo el proceso que hemos vivido hasta ahora, es una serie de desencuentros, y creo que lo que denota, que todavía no se entiende bien el papel de la democracia participativa en este país, ¿no? Para empezar, se aprueba la reforma al artículo 35 constitucional, pero no se establece la ley reglamentaria hasta que no presiona el presidente, y eso es ya un año después, ¿no? Y en esa ley reglamentaria, que además está hecha un poco calcando la ley de consulta popular, sobre todo en sus pasajes más absurdos, como en las atribuciones que tiene el INE, ¿no? Para no solamente para organizar propiamente la consulta y el proceso de la votación, sino
digamos, en convertirse en el censor de la publicidad a favor y en contra, y en prácticamente en regular y tutorar todo el debate alrededor del proceso, en un caso de la consulta y en este caso de la revocación de mandato. Creo que todo eso es muy lamentable. Hay cosas en la ley. Yo sé que el INE siempre se para diciendo, bueno, es que eso es lo que está en la ley. Sí, pero es que esa ley está sumamente mal hecha, ¿no? Porque no se entiende por qué en las elecciones regulares tenemos un periodo de veda de unos días, y en este tipo de ejercicio que es muchísimo más general, en el que no participan los partidos políticos, sino que participa toda la sociedad, etcétera, tenemos un periodo de veda de más de 2 meses, en los que no se puede hablar de prácticamente nada, y el gobierno no puede hablar de ningún logro, ni vamos a poder ver cómo se inaugura el aeropuerto de Santa Lucía, ni nada, porque hay toda este sistema de censura alrededor, ¿no? Es increíble que un ejercicio de democracia participativa no se pueda discutir y no pueda haber libertad para hablar de él. Me pregunto cómo habría sido si la revocación de mandato se hubiera aprobado cuando se presentó como propuesta en la reforma política del 2012, que fue el único elemento que se sacó de la propuesta, ¿no? Cuando se aprobaron las candidaturas independientes y se aprobó la consulta popular y se aprobaron las iniciativas populares de ley. En ese momento no se aprobó la revocación de mandato, y la gente también debería recordar que no es una idea del presidente, en realidad era una demanda de la sociedad civil desde ese entonces. Me pregunto cómo habría sido si se hubiera aprobado en ese momento, y si, por ejemplo, a Peña se le hubiera sometido a la revocación de mandato. Creo que a lo mejor la ley reglamentaria no habría sido tan restrictiva, ¿no? como lo es ahora. Pero, en fin, creo que es una gran novela de desencuentros lo que estamos viviendo con esta consulta. No escucho. A ver, Pedro Mellado, ¿vas? Ahora sí, ahora sí. Bueno, creo que estamos metidos en un problema serio. En una elección normal se habrían instalado 120,000 casillas, por decir una cantidad. En esta ocasión nada más se van a instalar 60,000. En la elección del 2018 participaron 9 partidos políticos en la contienda presidencial. Y entre esos 9 partidos políticos, haciendo propaganda todos los días por todos los medios, solamente lograron sumar la coalición de Morena 30 millones de votos y la coalición opositora, sumando a todos los partidos opositores, 21 millones de votos, pero con el impulso de 9 partidos políticos haciendo campaña. En la elección del 2021 tuvimos 10 partidos políticos haciendo campaña. En suma, por ejemplo, la alianza opositora hizo 19 millones de votos y la coalición que encabezó Morena hizo 23 millones de votos. El problema que tenemos es que va a haber muy pocas urnas en proporción del techo que se estableció para que esta consulta pueda ser vinculante. Si vemos la lista nominal de electores, la que está actualmente vigente en el INE, tiene más de 93 millones de personas con credencial de elector. Esto significa que tendrían que acudir el 40% de esos 93 millones, que en números redondos representaría más de 36 millones de personas en las urnas. Y de esos 36 millones de personas en las urnas, 18 millones y una fraccioncita más tendría que votar por la revocación de López Obrador si ese fuera su deseo. Para que el ejercicio fuera vinculante son 37 millones de votos, y para que le revoquen el mandato al presidente son un poquito más de 18 millones. No se va a conseguir. Va a ser un ejercicio simbólico, como lo fue el ejercicio de aquella supuesta consulta para juzgar a los expresidentes, que en el país sumó nada más 6,511,000 personas que fueron a las urnas. 6 millones no es nada significativo, cuando en la elección del 18 Morena y sus aliados sumaron 30 millones, y cuando en la elección del 21 Morena y sus aliados sumaron 23 millones. Es decir, no hay la suficiente difusión, no hay la suficiente comprensión incluso de la gente sobre qué es lo que se va a votar, porque a estas alturas todavía hay gente que pregunta, oiga, ¿y me puede explicar qué es la revocación de mandato? Temo que va a ser un ejercicio simbólico que va a establecer un precedente sano,
pero que no va a tener los resultados deseables para que valga la pena el gasto que se va a hacer. Jorge Cepeda Patterson. Sí, yo creo que el enorme problema con este ejercicio es que de alguna manera nació muerto, en el sentido de que nació sobrepolitizado. Es decir, en el espíritu del evento, creo que hay algo muy genuino, muy auténtico por parte de la intención de López Obrador de introducir una práctica, una consulta en cada sexenio que permita librarnos de administraciones evidentemente perniciosas. Es una buena pregunta. ¿Qué habría pasado con Peña Nieto si hubiésemos tenido este ejercicio a su cuarto año de mandato? Y que se quede establecido como una práctica democrática en este país me parece importante, y ese ha sido el afán del presidente. Pero también hay que decirlo, los actores políticos han leído este ejercicio como una intención del presidente de convertirlo en un espaldarazo político que le sirva a él en términos narrativos para afianzar poderes, símbolos y demás. Y desde luego, en cierta manera, el presidente mismo lo ha abordado en este sentido. Eso me parece a mí vició, esa lectura que hicieron los actores políticos lo vició, porque es evidente que los consejeros electorales que se han puesto en la acera contraria a la del gobierno de la 4T, no les hizo ninguna gracia ser los autores de esto que se convertiría en un espaldarazo político para el presidente, dado los niveles de aprobación que tiene, etcétera. Y en efecto, con muy poco entusiasmo y muy a regañadientes han colocado lo que hemos percibido todos como piedritas en el zapato para finalmente llevarlo a cabo. Un aspecto en donde, por otro lado, el poder 4T tampoco ha colaborado para eliminar estas piedritas en el zapato al restringir la aprobación de un presupuesto adicional que permitiera hacer un ejercicio con todas las de la ley. Y quedaron entrampadas las dos partes, me parece a mí, una condenada a hacer un ejercicio modesto en sus alcances por la escala presupuestal. Evidentemente, recortes salariales entre los consejeros no permitirían financiar las otras 60,000 casillas, que ha sido parte un poco del discurso, pero también es cierto que este equipo profesional en torno al INE lo ha usado como una trinchera para desinflar el ejercicio. Entonces, insisto, me parece a mí una práctica que sentará un extraordinario precedente en el futuro, pero que en esta versión, en este sexenio, ya se conseguirá mucho simplemente que se inicie la experiencia, sabiendo de antemano, uno, que los resultados van a dejar mucho que desear en términos de afluencia de la población y que no será vinculante, y también podamos dar por descontado, dado los niveles de aprobación que tiene el presidente, de que este saldrá con un resultado muy favorable a su ratificación de mandato, y se cumplirán pues los pronósticos de que se trataba de un ejercicio político a ojos de la oposición y un ejercicio democrático que siente un precedente a ojos del Ejecutivo. Ha sido un proceso, el de revocación de mandato, muy tortuoso efectivamente, y al final el único ente que está directamente involucrado no solamente en la organización, sino en la difusión del ejercicio de revocación de mandato es el INE, porque la Suprema Corte, al resolver una controversia constitucional, resolvió que los partidos políticos no pueden intervenir, ni siquiera en la difusión. Tienen que quedarse callados, además de los servidores públicos, que eso está establecido en la ley desde hace mucho. Es decir, los partidos políticos no pueden no pueden difundir este proceso de revocación de mandato, que queda solo en las manos del INE. Y yo les quiero preguntar,
¿Han visto si el INE está haciendo algo, no solamente para difundir este ejercicio de la jornada del 10 de abril, para que la gente lo conozca, sino que también esté informando, inclusive, cómo será la boleta a la que se van a enfrentar los ciudadanos que acudan a las 57,000 casillas y no a las 160,000 como estaba previsto? El INE es el que tiene hoy el absoluto control de ese proceso. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes aprecian que está cumpliendo este órgano electoral? Violeta. Bueno, la verdad yo he visto nula o, digamos, muy pocas señales de parte del INE de querer difundir la consulta. He visto más o ha sonado más, por ejemplo, ver al consejero electoral Ciro Murayama en una reunión con esta asociación que promueve a los partidos de oposición. No hablando propiamente de la revocación de mandato, pero digamos en un periodo en el que hay veda y se supone que el tema no se puede tocar, me parece que eso es llamativo, ¿no? Creo que podría estar haciendo el consejero mejor una campaña para informar a la gente que salga a votar y tal, pero parece que no hay voluntad para hacerlo, pues, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, lo que decíamos hace rato, el INE terminó y también la semana pasada, ¿no? El INE terminó con un montón de atribuciones para un proceso que no tiene nada que ver con partidos políticos, y parece que es una institución más bien diseñada para las elecciones que sí involucran partidos políticos. Entonces, en este tipo de ejercicios creo que no tienen ni siquiera la comprensión del proceso que estamos viviendo y mucho menos la voluntad de difundirlo. Pedro. Se nos fue Pedro. Jorge Cepeda Patterson, adelante, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene errores de nacimiento, pues, en la legislación misma, inclusive, que tendríamos que asumir además con responsabilidad todas las partes. Finalmente es una legislación que nace en un Congreso en donde tiene mayoría el propio partido de Morena y sus aliados. Hay que asumirlo así. Yo creo que como primer ejercicio va a ser lamentable los alcances. Tendremos que asumir que uno pagó el precio de esta polarización política en la que las partes estaban más interesados en echar la culpa o perjudicar la imagen de su adversario estrictamente, que llevar a cabo una consulta con la importancia que esto representa para los ciudadanos cada sexenio. Sin embargo, yo me quedo con una nota optimista y creo que a estas alturas es más importante ya hacerlo, aprender de la experiencia y que entre el Poder Legislativo a partir de de lo que ahora suceda, para tratar de convertirla así en un instrumento, en una herramienta útil para el futuro político de este país, más allá de que en efecto salen muy embarrados distintos elementos, en primera línea, por supuesto, un INE que en ningún momento estuvo interesado en sacarlo adelante por esta sobrelectura política que recibió, algo que debería ser esencialmente democrático y útil para los ciudadanos. Sí, sí. Bueno, Pedro Mellado tuvo algún problema de conexión. Vamos a esperar a que se restablezca la comunicación. Y mientras, si les parece, pues hay un tercer tema el día de hoy que está en curso y es la confrontación bélica que se produce en Ucrania una vez que Rusia con sus tropas ingresó a un territorio muy curioso, pero más allá de digamos, de los detalles de lo que está aconteciendo desde anoche, de manera muy específica, que obviamente no es un proceso nuevo, es cuáles pueden ser las repercusiones de una confrontación como esta, no solamente en términos, diría yo, de geopolítica, sino también en términos de hasta
de nuestra propia visión del mundo en esta polarización a la que se refiere Jorge Cepeda Patterson. Sí, ¿cuáles son, digamos, las repercusiones que tendrá o puede tener esta confrontación en México, Violeta? Bueno, yo creo que desde México tenemos tres cosas de qué preocuparnos, ¿no? La primera y la más obvia, esto lo digo, obviamente yo no soy experta en geopolítica de ninguna manera, pero lo digo como simple lectora de noticias y como alguien que, como cualquiera de la audiencia, se trata de informar al respecto. Creo que lo primero que preocupa, por supuesto, pues es el costo de sufrimiento humano que siempre implica una guerra, ¿no? Que a veces en los análisis que se tratan de hacer muy sofisticados se obvia esta parte, que creo que es la más grave y por supuesto la que que nunca se debe perder de vista. El segundo punto que creo que a muchos les preocupa, y ahí sí porque quizás les toca más cercanamente, son los costos económicos que puede llegar a tener, los incrementos en los precios del gas y el petróleo, resultado pues de las sanciones que se le van a aplicar a Rusia y de la respuesta que Rusia puede tener como consecuencia. De esto ya también habló el presidente en la mañanera y trató un poco de calmar los ánimos al respecto, ¿no? Y el tercer punto que creo que vamos a ver, y me parece que quizá es menos grave, pero sí va a ser muy preponderante, es esto de lo que hablas, es esta polarización en las narrativas, ¿no? Hoy estaba escuchando en la mañana a Glenn Greenwald hablando de cómo pues se están estableciendo historias binarias en las que, bueno, sí, hace rato estaba escuchando el mensaje de Biden, incluso el nombre del mensaje, ¿no? El mensaje acerca de la guerra injustificada, en fin, ¿no? Se empiezan a establecer narrativas de una, digamos, se exacerban a tal grado que no se pueden cuestionar, y aquellas personas que cuestionan o que tratan de encontrar la racionalidad o tratan, digamos, de repartir la responsabilidad de un evento de esta magnitud entre varios actores y no decir, no, toda la culpa es de un villano, ¿no? Sino que tratan de analizar, pues quizás qué se pudo haber hecho o qué otras vías se pudieron haber tomado, están completamente canceladas de inicio. Y creo que esa exacerbación de narrativas, o eso que le llaman polarización, lo vamos a estar viviendo también en México. Ya estamos viendo las críticas, por ejemplo, al posicionamiento de parte del gobierno mexicano, porque no condenan directamente a Putin, ¿no? Y creo que eso es parte también del establecer solamente una línea de análisis y condenar y demonizar lo que no se ajuste a ella. A mí, al contrario, me parece que esa postura que tuvo el gobierno de México fue una postura valiente, porque para empezar no queda bien ni con Dios ni con el diablo, pero sí se compromete con reafirmar la búsqueda de una salida diplomática, ¿no? Que cada vez se ve más y más lejana. Pedro Mellado, te fuiste un momentito, pero ya estás aquí. ¿Cómo ves el asunto Rusia-Ucrania? Que no es solamente Rusia-Ucrania, evidentemente. Sí, no hay que perder de vista que México forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tendrá que participar en deliberaciones muy delicadas y que tendrá que tomar una posición en el seno del Consejo de Seguridad. Quizá ahí es donde se tendrá que hacer acopio de toda la experiencia y toda la tradición de la diplomacia mexicana, de la diplomacia de este país, para encontrar la posición justa y racional que incluso invite a las partes en conflicto a entrar en un clima de razonamiento y de análisis reflexivo sobre cómo encontrar un punto medio para terminar con el conflicto. Pero está también la otra parte, la parte económica. Los expertos, la mayoría de los expertos coinciden en que la prolongación de este conflicto podría tener repercusiones muy severas en la economía de casi todos los países del mundo, pero que en particular en el caso de México podría exacerbar la inflación, la carestía, algo que en estas condiciones es muy delicado porque las últimas observaciones que se han hecho sobre la carestía, sobre la inflación,
es que andamos ya por encima del 7% anual. Pero, por otro lado, hay otro detalle que también es muy importante reflexionar desde ahora. El incremento en los precios del petróleo va a provocar también un incremento en el precio de las gasolinas. Sabemos que seguimos todavía siendo dependientes de la importación de gasolina y que una parte importante del impuesto que tendría que pagar el ciudadano en las gasolinas lo está pagando el gobierno para temperar el impacto de esas elevaciones de precio en las gasolinas y en el diésel. Del otro lado, hay una observación que los expertos de Bloomberg, un aliado del financiero, hace con respecto a este incremento en el precio del petróleo. El petróleo mexicano se ha estado cotizando desde enero-febrero arriba de los $80 por barril. 89 llegó a estar el 14 de febrero pasado. ¿Por qué es importante el dato? Porque cuando se diseñó la ley de ingresos para el 2022, el precio de referencia en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos fue que el barril de petróleo de crudo mexicano podría venderse en $55. Esto significa, y esta es la parte, digamos, que podría ser benéfica dentro de la gravedad y de lo dramático del conflicto, que los incrementos en el precio del petróleo le podrían aportar a México, según los expertos de Bloomberg, 400,000 millones de pesos de recursos extraordinarios adicionales en el transcurso del 2022, lo que atemperaría la caída en la recaudación fiscal y podría también servir para atemperar el impacto en el incremento de precio de las gasolinas y el diésel. Jorge, se te da por persona. No estoy durmiendo, ¿eh? Bueno, así parece. No, me quedé pensando en lo que estaba diciendo Pedro. Pues eso se llama estar durmiendo. Me quedé pensando, no estoy dormido. Adelante, Jorge. Una guerrita allá en Europa. De entrada, en efecto, la crisis ya sucedió, es decir, incluso en un buen escenario, que se ve poco probable en este momento, pero si la coyuntura bélica dura unos cuantos días y milagrosamente esto se resuelve, que no es probable, insisto, ya va a desencadenar efectos que vamos a estar viendo durante años, sobre todo en términos de tal cual sufrimiento humano. Hemos visto cómo las migraciones de Siria, de los Balcanes, de las crisis del Mediterráneo, del norte de África, que trascendieron durante lustros el fenómeno humano, los migrantes, mucho tiempo después de que se resolvieron las crisis políticas que los generaron. Entonces, ya hay movimientos de población que están respondiendo a esto y que seguiremos viendo un buen rato. Segundo, en efecto, estas aproximaciones binarias que genera una guerra en donde los que participan no esperan más que encontrar amigos o enemigos, es decir, o estás conmigo o estás contra mí, colocan a México en una situación muy, muy complicada. Como Pedro, yo también tendría mucha confianza en la tradición diplomática mexicana, en sus propios valores, que permitirían llamar a la cordura, a la paz, a las negociaciones, etcétera, etcétera. En los que no tengo nada de confianza son en los sectores conservadores de Estados Unidos, que podrían visualizar esta actitud responsable y de negociación como una contraria a sus intereses o como falta de solidaridad con un aliado de la zona de Norteamérica. Es decir, insisto, yo tengo confianza en nuestros diplomáticos, en la tradición mexicana, pero ninguna confianza en cómo puede ser leída por la derecha y lo que esas consecuencias podrían tener para efectos de las presiones sobre nuestro país, y eso sí me preocuparía sobremanera. En términos económicos, coincido. Y en términos económicos coincido en que aquí se abren enormes impactos posibles. Yo solo pensaría que al final la cuarta transformación habrá acarreado dos eventos siniestros, es decir, habrá sido víctima de dos
eventos siniestros, uno la pandemia y la crisis económica que generó, que absolutamente cambió al sexenio y las posibilidades que hubiera podido tener la 4T, siempre nos preguntaremos qué habría sucedido sin la pandemia con las propuestas, el proyecto de transformador de López Obrador, que en muchos sentidos evidentemente salió lastimado por la situación. Ahora habría que preguntarnos si para el último tercio, o para la segunda mitad, esta guerra y la crisis económica que puede generar, sobre todo si camina en un escenario desfavorable, podría ser el otro golpe, digamos, que comprometa absolutamente la situación económica y política para el presidente. Querría terminar con una nota, pese a todo, positiva. Perdón, Álvaro. Y es que con todo esto, las implicaciones de mediano plazo es que tanto China como Rusia, que son de alguna manera partes que confrontan al occidente en este momento, que son percibidos así en el contexto de esta guerra, dará como lugar una enorme desconfianza a mantener la matriz económica de la globalización y de la interdependencia con Asia que se manejaba en Norteamérica, en Estados Unidos. Y esto abre, hay que decirlo, una enorme posibilidad para el argumento que ha estado manejando México de que nuestro país y nuestra economía puede ser un sustituto de estas cadenas que se vincularon de manera tan dependiente a Asia y en particular a China, subordinando a Estados Unidos, y la escasez que ahora se va a vivir justamente por esta dependencia, y que México podría subsanar estratégicamente, tendencialmente para el futuro, esta dependencia y convertirse en México, sí, en una fuente de abastecimiento y de integración que podría generar procesos de prosperidad en nuestro país. Simplemente para terminar con un aliento de esperanza. Sí, seguramente dentro de 8 días que volvamos a encontrarnos en el tercer capítulo de Puntos y Comas, estará un poco más aclarado el panorama después de una semana, porque los acontecimientos están sucediendo con una enorme velocidad y entonces quizá podamos hacer unas valoraciones más precisas de lo que está aconteciendo en este tema en específico. Hoy, muchísimas gracias, Violeta Vázquez Rojas, Pedro Mellado, Jorge Cepeda Patterson, por la oportunidad de este segundo capítulo de la mesa de los periodistas, Puntos y Comas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Hasta luego. Volvemos. Gracias. Hasta luego.